un poco complejo hacer un equilibrio de los contenidos vinculados a la comunicación en tiempo de crisis, ¿sí? Yo elegí una combinación 50 y 50, 50% teoría, digamos, y 50% un caso práctico, ¿sí? O sea, hice un equilibrio así, de manera directa, después de pensar en distintos formatos, creo que iba a ser lo más interesante, pero como ustedes saben, quedamos en contacto, les dejo mi correo, queda el correo también de CIMA para que podamos seguir en estos días haciendo consultas y bueno, esa es un poco la idea. En esta hora aprovechar al máximo que tenemos, yo para lograr exponer lo que creo que es lo más interesante, pero seguramente va a haber muchas cosas que van a quedar afuera, un tiempo para las preguntas y después ustedes tienen libertad de mandar correo, ir preguntando y la semana que viene continuamos. Así que bueno, no se queden, no se inhiban, pueden preguntar hoy y pueden mandar por correo las consultas que ustedes deseen. Muy bien. Vamos a iniciar la exposición. Yo les voy a compartir la pantalla. ¿Estamos ahí? Bien. Ahí va ingresando gente porque me van llegando algunos pedidos de admisión. Bueno, ¿se ve bien ahí? ¿Se escucha y se ve bien? Sí. ¿Perfecto? Bien. Cualquier cosa, cualquier inconveniente me paran. Muy bien. Un poco la idea es empezar a conocer lo que son los fundamentos en un tiempo, no se preocupen que esto va a llevar solo un tiempo, lo que son los fundamentos y el origen y el sentido de la comunicación, ¿sí? De manera muy sintética, pero creo que es importante para evitar ir directo a algo que muchas veces consideramos que parecería ser fundamental en estos momentos, ¿sí? En estos momentos de las redes y de los medios de comunicación, y a veces, bueno, pensamos que un poco termina siendo la espuma, pero lo importante es el contenido, lo importante es repasar algunos conceptos que tenemos que tener siempre presentes. Y en otra circunstancia, en una segunda parte de la charla, nos vamos a referir a un caso práctico, que es el caso actual, la crisis generada por la pandemia, ¿sí? Una frase de Michael Tomasello, que es un autor norteamericano, ¿sí? Que yo creo que digo, bueno, no es para complicar, porque la frase parece un poco complicada, pero sí para entender la importancia que tiene la comunicación en la función del hombre. Dice, la infraestructura cooperativa de la comunicación humana no solo surge de la manera cooperativa de vivir y pensar propia de nuestra especie, sino que también contribuye a desarrollar ese modo de vida, ¿sí? Yo cada vez que lo veo pienso en Aristóteles, cuando Aristóteles hablaba de que sin la ciudad el hombre no se complementaba como hombre, y uno decía, ¿cómo puede ser? La ciudad está antes que el hombre, parecería bastante polémico. Bueno, acá desde otro contexto absolutamente distinto al de Aristóteles, algo muchísimo más moderno, un autor que estudia la biología, la antropología del hombre y los orígenes de la comunicación humana, nos está diciendo que sin la comunicación el hombre no puede constituirse como tal, ¿sí? Y no puede avanzar en sociedad. Nos está poniendo en una esfera absolutamente superior la situación de la comunicación. Vamos a avanzar. Un segundo. Muy bien. Aquí, si hago una pausa, porque me están entrando algunos pedidos de admisión que va entrando gente a la charla y bueno, no quiero dejar que... a ver, cuando solemos ir a las distintas ciudades, ¿no? A dar este curso de capacitación, yo les comentaba recién que lo hicimos como un ciclo de conferencia porque cuando vamos a distintas ciudades del país a dar el curso de capacitación en equipo, aprovechamos también todos nosotros para repasar los distintos contextos de nuestro país, de los municipios, ¿sí? Yo creo que ese es un buen momento para analizar, y siempre es importante tener momentos para analizar. Acá tengo una foto, siempre ponemos alguna imagen de las situaciones cuando vamos a alguna ciudad, generalmente en el interior del país, ¿sí? Abundan los paisajes, y en este caso era una de las charlas que teníamos
programadas para este año que no se pudo dar, ¿no? Que es San Martín de los Andes. Y realmente lo que queremos en esta situación, que por más que los contextos sean difíciles, necesitan los funcionarios, necesitan los dirigentes, necesitan los comunicadores, un momento, ¿sí? En el año, un momento en la semana, un momento en el día para analizar la situación. Nos toque el rol que nos toque de esos que les mencionaba. Siempre vamos a necesitar un momento para analizar, ¿sí? Si nosotros no analizamos los contextos, las situaciones, los conflictos, difícilmente vamos a poder tomar las decisiones correctas. Y más en una situación de crisis como la que estamos viviendo, ¿sí? Si les comentaba recién, bueno, pasamos de ese paisaje que podíamos tener diariamente, por más que no estemos en ese paisaje paradisíaco de la Patagonia o del norte del país, o de tantos lugares tan bonitos que hay en nuestro país, nos tenemos que hacer un momento para pensar y un momento para analizar, ¿sí? Y para ver cuáles son las situaciones que vamos a tomar. Incluso hoy, con la situación de crisis que estamos viviendo, que realmente no nos deja, más cuando uno está en una situación de gobierno, ¿no? Una situación absolutamente de acción diaria, donde los conflictos se van amontonando uno tras otro, ¿sí? Es muy complicado sentarse y pensar, ¿no? Uno puede decir, bueno, la verdad que ahí uno cuando tiene que estar emitiendo constantemente acciones, directivas, ordenanzas, resoluciones, en el caso de los cuerpos legislativos, ahí es cuando uno tiene que entrar en acción. Bueno, así todo, siempre vamos a tener que buscar ese momento para pensar y para analizar. ¿Y qué es lo que debemos analizar? Y acá también le hablo al comunicador, pensamos en el rol del comunicador que está acompañando a las personas que están gestionando en el municipio. ¿Qué es lo que analizamos? Analizamos la realidad que nos rodea, que se nos presenta confusa. Ahora vamos a ver una imagen también para entender un poco más a qué me refiero con esto de la realidad confusa. Pero si vemos la imagen de recién, ¿sí? El contexto sanitario, el contexto social, el contexto del vínculo, del tránsito, el contexto de las protestas, eso es confuso, esa es la realidad confusa. Los conflictos que se van sucediendo uno tras otro, ¿sí? Y las distintas alternativas de solución, que a veces se presentan en cantidad y que no sabemos cuál es la mejor y que la tenemos que tomar en un momento determinado. Esas son las situaciones que tenemos que analizar. ¿Y qué pasa cuando analizamos? ¿Y por qué es importante analizar, e insisto tanto en esto? Tanto para el dirigente como para el comunicador. Cuando nosotros personalmente analizamos, cuando el análisis es propio, generamos información de calidad con una perspectiva personal. Es decir, que nosotros procesamos la información y nosotros generamos esa información, es propia, ¿sí? Es nuestra. Vamos a comprender mejor los mensajes y los gestos, las necesidades de la población y de la ciudadanía, cuando ese análisis lo hacemos nosotros. Puede ser con información propia, con estadísticas propias, o podemos procesar estadísticas que nos están dando. Pero si el análisis lo hacemos nosotros, si caminamos y recorremos nosotros, ¿sí? Si nos movemos, vamos a comprender mejor los gestos de la ciudadanía. ¿Y qué nos va a permitir eso? Recién hablábamos de distintas alternativas de solución. Bueno, elegir la más apropiada. Quedamos en mejor posición para elegir las alternativas para solucionar los conflictos. Un poco esto lo llamo, ¿sí? Si estuviéramos pensando en lo que sería un tablero de ajedrez, salirse del tablero y jugar, ¿sí? Por más que a veces parezca difícil, estamos hablando de gobiernos locales, y uno puede decir, bueno, pero estamos dependiendo de lo que haga el gobierno nacional, el gobierno provincial que nos tiene que emanar sus directivas, y que siempre va a haber un nicho, siempre va a haber un espacio donde el gobierno local se pueda mover. Y si el gobierno local tiene estadísticas propias, si tiene un cuerpo legislativo dinámico, si tiene un conjunto de dirigentes en el sector público y en el sector privado, va a poder tener ese margen de moverse, de salirse del tablero y de jugar, ¿sí? De tener un protagonismo en todo este contexto. Es decir que aquello que nosotros nos puede servir como excusa, tenemos que esperar las leyes, las normativas nacionales y provinciales, que nos tienen que permitir, si entramos a una fase, si salimos de otra fase, no nos puede servir de excusa para quedarnos de brazos cruzados, ¿sí? Eso está clarísimo. Y más en el contexto de lo que es la comunicación. Como vamos a ver en la segunda parte de la charla, repasaremos 10 aspectos en los que el gobierno municipal puede tomar el protagonismo y la delantera, sin tener que esperar, ¿sí? A lo que viene de arriba, ¿sí? A lo que viene de arriba en el buen sentido, a lo que baja del gobierno nacional y del gobierno provincial. Es un poco la visión cotidiana de la realidad, ¿sí? Cuando hablamos de confusión. Y si esto es normalmente lo que vemos,
en el accionar de los gobiernos locales, porque la normalidad de la política es así. Imagínense y bueno, no hay que imaginarlo. En un contexto de crisis como actual es todavía más confuso y más difícil actuar en cada uno de estos campos sin que se mezcle con el campo que está al lado. Bueno, es parte de la política, ¿sí? Los que han tenido formación política, ya sea en la teoría como en la práctica, saben que esa es la dificultad de la política que muchas veces la ciudadanía no comprende, o personas que vienen de otro ámbito no comprenden, ¿no? Cómo se van superponiendo cada uno de los ámbitos. Un poco para repasar lo que hablábamos recién, ¿sí? Y también exagerándolo, pero para que se comprenda bien. Un buen comunicador gubernamental debe ser un buen analista de la realidad, ¿sí? Es mirar y comprender. Así como un buen estadista debe ser, como decía un profesor de la universidad, debe saber develar los signos de los tiempos, ¿sí? El estadista, a nivel estados nacionales, es aquel que entiende lo que está pasando en su momento histórico y actúa en consecuencia y lleva por el buen camino a los estados nacionales. Y tenemos muchos ejemplos en el siglo XX, no vamos a nombrar ninguno, pero el buen estadista logra hacer eso, ¿sí? Y generalmente aquellos que fracasan son los que no entendieron, los que tomaron decisiones económicas o políticas o sociales, ¿sí? Que no iban acordes a los tiempos o al contexto internacional. Bueno, el estadista, el intendente, el alcalde, el gobernador, es el que debe saber revelar el signo de los tiempos. El comunicador, para aportarle, para ser un buen asesor, un buen consejero, debe entender y debe analizar la realidad de manera perfecta y acabada. La comunicación humana, ¿cuál es? ¿Qué sentido tiene? La comunicación humana siempre tiene una finalidad, siempre tiene una intención. Yo esa frase de Tomasello que elegí al principio, un poco la utilizo porque me interesa mucho el trabajo que hace con respecto a los orígenes de la comunicación, ¿sí? Él va a la biología, estudió durante muchísimo tiempo, casi dedicó toda su vida a estudiar la comunicación en los grandes simios, ¿sí? Y cuál es la diferencia con el resto de los animales y cuál es su vínculo con los seres humanos. Y hay algo interesante que tiene que ver con la intención, ¿sí? La diferencia de la intencionalidad, que tiene que ver con buscar una cooperación, con emitir un mensaje buscando una cooperación y que ese mensaje tenga una intencionalidad. Y escuchándolo también a Torchi hace una semana, cuando hablaba de el ida y vuelta de la comunicación, ¿no? Y conversábamos con él también en los últimos días y me preguntaba, bueno, ¿cómo enfocás la charla vinculada a la comunicación? Bueno, como lo hacemos siempre, le decía Torchi, es un ida y vuelta, ¿sí? El manual de comunicación utilizado por un municipio, en el cual se bajan constantemente líneas y se bajan formatos preestablecidos a la ciudadanía, sin escuchar a la ciudadanía, es un formato de marketing, ¿sí? Eso es marketing de comunicación, marketing político, pero no hay un contacto con la comunidad. Eso dura 1 o 2 años, puede servir mucho en parte de un contexto electoral, pero es muy difícil que ese estilo de comunicación acompañe una gestión. Y es muy difícil que ese estilo de comunicación pueda ayudar a que una gestión sea exitosa en el sentido de que la ciudad se desarrolle y que la comunidad se desarrolle. Y lo más importante para una charla como la de hoy, va a ser muy difícil que el plan de contingencia en el contexto de crisis del COVID sea exitoso si el municipio comunica sin escuchar a la ciudadanía, ¿sí? Los ciudadanos están constantemente expresando, ¿sí? Con una intencionalidad. Por eso debemos estar preparados, tanto los comunicadores como los dirigentes y los funcionarios, para escuchar a los ciudadanos. Vuelvo a Tomasello, ¿no? Y esta cuestión de la intencionalidad cooperativa en la comunicación humana. Siempre el ciudadano quiere decir algo, por más que lo diga de una forma que no nos guste, ¿sí? Acá digo, incluso si esa comunicación nos resulta chocante a los funcionarios, a los comunicadores, siempre va a tener un sentido, va a querer significar algo, ¿sí? Nos guste o no nos guste, tenemos que desentrañar, tenemos que tomar la temperatura de la ciudadanía, digamos, lo podemos sintetizar de esa forma, no estamos diciendo más que eso. Tenemos que estar
constantemente midiendo la temperatura de la ciudadanía, ¿sí? Y más en estos tiempos, por más que parezca redundante, la temperatura del estado de la ciudadanía. En un momento donde vamos tomando decisiones, ¿sí?, que resultan difíciles de acatar por gran parte de los sectores económicos, de los sectores sociales, porque tienen que ver con restricciones, como vamos a ver en la segunda parte de la charla, necesitamos ir midiendo ese pulso. ¿Cómo entendemos la comunicación? Digo cómo entendemos porque también un poco me represento en mis compañeros, ¿sí? No nos hemos reunido en este ciclo de charlas simplemente por este año porque nos juntamos eventualmente, sino que, como lo mencionamos en la inauguración hace tiempo, que venimos trabajando juntos y compartimos muchísimas ideas. En otras disentimos, pero compartimos muchas ideas y valores, y creemos que una base importante del desarrollo de los gobiernos locales tiene que ver con los acuerdos, ¿sí? Y en el caso de la comunicación, con el intercambio y la persuasión, con una conexión constante entre los municipios y la ciudadanía. Y esta palabra también está dentro del contexto de la comunicación, que es el consenso y el acuerdo. ¿Qué significa persuadir? ¿Por qué queremos persuadir? Porque buscamos que la ciudadanía haga propia la idea de gobierno, la idea de los gobiernos locales. Ahora en unos minutos vamos a ver algunas frases de Tony Puig, ¿no? Tony Puig es ese gurú catalán que inventó la marca de Barcelona, allá en la década del 90, él venía trabajando de mucho tiempo antes, pero explota después de las Olimpiadas en Barcelona, y Tony Puig nos habla mucho de la marca ciudad. Y la marca ciudad es lo más marketinero que hay desde el punto de vista de la comunicación. Pero ¿por qué fue tan exitoso? Porque le dio muchísimo contenido. O sea, Tony Puig, que ya venía de la década del 70 trabajando en Barcelona, le dio mucho contenido a esa marca ciudad. ¿Y cómo logró hacer eso? Lo fue trabajando, y Barcelona es una ciudad grande, ¿sí? Probablemente mucho más grande de las ciudades en las que nosotros estamos hoy aquí representando, ustedes como expositores y nosotros como disertantes. ¿Cómo lo lograron? Bueno, fueron buscando una vinculación entre los deseos del alcalde, de ese gobierno municipal, y los ciudadanos, ¿sí? Entonces, ¿qué es persuadir? ¿Qué son las opiniones? ¿Qué es el consenso? Bueno, es eso, es lograr un acuerdo. Cuando Torchi decía en su exposición, ¿sí?, que el acuerdo es uno de los pilares de la democracia, incluso lo ponía antes de llegar a la votación, es tan importante lograr un acuerdo, ¿sí? O incluso más importante lograr el acuerdo. Es uno de los pilares de la democracia y de los gobiernos en los que nosotros trabajamos, asesoramos, nos movemos. Uno de los roles del comunicador gubernamental, también entonces, para ir redondeando un poco la idea de esta primera parte de la charla, debe ser brindarle a un intendente las herramientas para sostener el mejor diálogo con los ciudadanos, ¿sí? O sea, el comunicador gubernamental, el portavoz, el director de prensa del municipio, en aquellos lugares donde no haya director de prensa, tal vez es el secretario de gobierno o el secretario de cultura, o quien oficie de comunicador, lo que debe hacer, lo que debería hacer es eso: brindarle al intendente herramientas para sostener un mejor diálogo con los ciudadanos, ¿sí? Ese es el rol fundamental, no simplemente comunicar, no bajar contenidos, no subir a las redes sociales constantemente. Eso lo tiene que hacer, lo debe hacer y lo hace. Pero si no existe el vínculo entre el intendente y los ciudadanos, no está cumpliendo con su rol, ¿sí? En ese municipio, si no hay esa ida y vuelta, si el intendente no logra llegar a los ciudadanos y los ciudadanos no logran acercarle sus necesidades al intendente, está fallando el sector de comunicación, está fallando el departamento de comunicación. Por eso decimos, el intercambio genera acuerdos, y el comunicador es el que debe generar ese intercambio. ¿Qué buscamos con todo esto, o a qué vamos? Nos vamos acercando un poco más a la parte práctica. Salimos de la teoría y vamos acercándonos a lo práctico. Intendentes que recorren como hábito, decimos, ¿sí? Pero que lo hacen constantemente, que lo van haciendo, que es parte de la gestión. No que sobrevuelan ante la tragedia. ¿Por qué pongo sobrevolar ante la tragedia? Porque es una imagen típica que tenemos, no en nuestro país, es del mundo. Es más, nosotros la tomamos de otras esferas, muy de la política norteamericana.
una crítica, sobrevolar en helicóptero ante la inundación, ¿sí? Muchas veces lo hacen los presidentes, los gobernadores. Eso es recorrer el territorio ante la tragedia. Es la reacción más espasmódica, ¿no? Acercarse a un lugar cuando hay un conflicto, si en el caso del intendente. Por supuesto que un presidente, un gobernador no pueden recorrer todo el país durante su mandato. Pero lo que buscamos, ¿sí?, para darle sentido a ese acuerdo, a ese intercambiado que hablábamos antes, es que los intendentes recorran como hábito. Vamos a una frase de Tony Puig, que se los comentaba recién. Para comunicar con los ciudadanos no es suficiente la comunicación de marca a través de los medios masivos de comunicación. Se necesita mucho de comunicación directa, de intendentes que recorren y dejan tan claro su valor de gobierno, transformándolo en un hábito, ¿sí? Y lo está diciendo alguien que inventó la marca ciudad, que tranquilamente, y de hecho cuando va y muestra, digo, su invento fue la marca ciudad, ¿sí? Fue transformar a Barcelona durante un tiempo en una capital europea. Y él dice, todo eso se tiene que sustentar en una comunicación directa, en intendentes que recorren, ¿sí?, y que lo transforman en un hábito. Y si venimos un poco más a nuestro territorio, a mí me gusta siempre venir a los ejemplos más cercanos, ¿sí? Y para esto, la charla anterior de Agustín Forcieri me hace acordar mucho, ¿no?, al ejemplo de Curitiba. Pienso en Jaime Lerner, ¿sí?, varias veces alcalde de Curitiba y también gobernador del estado de Paraná, ¿sí? Más allá de su formación de arquitecto, y que Curitiba y su trabajo como arquitecto tienen que ver mucho con el desarrollo urbano y con los planes de desarrollo territorial que realizó, era una persona que recorría constantemente. Ahí tenemos una imagen recorriendo de joven y otra imagen más cercana en el tiempo, ya es una persona arriba de los 80 años. Este es el tipo de alcalde, este es el tipo de modelo de comunicación, ¿sí?, al que se debería apostar dentro de las gestiones. La forma de entender el deseo de la población es comunicarse con la población, ¿sí? Y me parece que en parte el éxito que tuvo el desarrollo urbano en Curitiba, que es una de las ciudades que hay en Brasil con mayor cantidad de población, pero una de las ciudades que más se puede vivir, las ciudades que las personas pueden vivirla, caminar, trasladar. Ahí lo estamos viendo en una imagen caminando alrededor en una avenida ancha, en una autopista, que es algo muy difícil de hacer en las otras ciudades de Brasil, ¿sí? Cuando Forcieri en la exposición anterior mencionaba y hablaba del ejemplo de Buenos Aires, hablaba del caso de París con respecto a trasladarse en menos de 15 minutos a distintos sectores, y ponía también a Santiago de Chile como ejemplo. Bueno, yo pensaba también en el caso de Curitiba. Más que nada para entender que mucho de lo que estamos hablando, cuando lo pasamos de la teoría, uno va a decir, bueno, sí, pero estamos en Argentina y es muy difícil trabajar con estos contextos y hacer un plan de desarrollo, o de establecer determinada normativa, o comunicar de determinada forma, porque las elecciones, bueno, se puede porque tenemos muchos ejemplos en nuestro país y tenemos muchos ejemplos en América Latina que tienen una cultura política muy similar a la nuestra. Vamos a avanzar. Haciendo también un poco un esquema de cómo estamos parados, ¿sí? Cómo es el mapa en el que nos movemos o los que nos debemos mover actualmente, tanto para comunicar una acción de gobierno como para llegar a los ciudadanos en este contexto, en esta crisis desatada por la pandemia del coronavirus, ¿sí? Tenemos a la sociedad por un lado, al gobierno por otro lado, y tenemos a los medios en el medio, que son los que nos llevan la información entre el gobierno y la sociedad, ¿sí? Lo que muchas veces le toman el pulso a la sociedad, recién hablamos, y se las suben al gobierno. Tiene sus complejidades, por supuesto, porque las percepciones son distintas. Las percepciones son distintas del gobierno, las percepciones de la sociedad son también distintas. Muchas veces los tenemos enfrentados, a veces los tenemos en el mismo sector, con las mismas posiciones o con los mismos intereses,
pero eso va rotando y va cambiando, ¿sí? Incluso cambia de semana a semana, lo que nos puede provocar muchísima confusión. Cada vez que uno toma una medida, cada vez que se difunde una acción de gobierno o que se establece un plan estratégico de comunicación, tenemos que tener esto en claro. En este momento, ¿cuál es la situación del gobierno con los medios y cuál es la situación de los medios con la sociedad? ¿Sí? ¿Con qué medios cuento en mi ciudad? ¿Cuánto pueden colaborar con las acciones del gobierno? Por más que los medios tengan su rol, hoy no lo vamos a ver, en las charlas presenciales lo vemos. Bueno, ¿cuál es el rol de los medios de comunicación? ¿El de perro guardián de la democracia? ¿El de control del gobierno? ¿Acompañar a los gobiernos para el desarrollo de la comunidad? ¿Cuál debería ser? Entendemos que en una situación como la de ahora debería acompañar y también debería controlar determinadas acciones. Todo esto hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Por más que en un momento la sociedad esté los medios estén acompañando a un gobierno o una gestión, eso con el transcurso de los días se puede invertir o puede cambiar, ¿sí? Entonces, este mapa conceptual hay que tenerlo siempre muy presente. Incluso la última pregunta, que es, ¿la sociedad representa a las personas? Lo que uno podría decir, bueno, sí, la sociedad es el conjunto de las personas, ¿sí? Hay algo que se denomina la espiral de silencio, que muchas veces hace que la opinión de la sociedad no termine siendo la opinión de las personas, ¿sí? La opinión incluso de la mayoría de las personas. Hay un grupo determinado de esa sociedad que tiene un interés o tiene un pensamiento, y por algo que se denomina la teoría de la espiral del silencio se termina imponiendo como la opinión más privilegiada, ¿sí? Los medios lo toman para su agenda mediática y hacen que gran parte de la comunidad no se pueda explayar o no pueda dar a conocer su opinión. Podríamos estar bastante más hablando de esto, un poco la idea es ir haciendo un pantallazo y después cualquier cosa dejarlo para el momento de las preguntas. Vamos a avanzar. Muy bien. No sé cómo estoy. Hernán, ¿cómo voy con el tiempo? ¿Estamos bien? No, estamos bien, Enzo. Estamos Perfecto. bien. Muy bien, no me quiero quedar sin tiempo para el estudio de caso de COVID, ¿sí? Que es el momento de cierre de la charla. Esto también simplemente para mencionarlo. Seguramente muchos de ustedes, o aquellos que están que se han formado en comunicación, lo tienen muy presente. Hacemos un repaso rápido, histórico, pero vale la pena hacerlo porque mucho de esto que fue avanzando fue dejando sus residuos en la sociedad y en los medios, ¿sí? ¿Cómo se expresan los medios de comunicación o qué efectos tienen los medios de comunicación en la ciudadanía? Allá por la década del 20, en periodo de entreguerras, surgió lo que se denominaba la bala mágica, ¿sí? Es la información inyectada. El auditorio pasivo recibe una información y la incorpora. Esto después de la Segunda Guerra Mundial fue perdiendo un poco de efecto, ¿sí? Pero algo de esto fue quedando residualmente. Después tenemos lo que les comentaba hoy, que es la agenda, cómo los medios de comunicación, o a veces también los partidos políticos o los gobiernos, logran establecer la agenda de los temas, ¿sí? La pandemia, el COVID, la reforma del Poder Judicial, la inseguridad, ¿sí? Esos son los temas de agenda que están en la actualidad, ¿sí? ¿Quién los establece? ¿Lo establecen los medios de comunicación? ¿Lo establece el gobierno? ¿Lo establece la sociedad? Bueno, deberíamos ir a la presentación que les mostraba recién, ¿no? A la presentación de recién, donde hay que ver, a ver si están alineados o si están enfrentados. Realmente decimos en política que aquel que logra tener una importante cuota de poder es aquel que logra manejar la agenda de los medios de comunicación. Incluso la campaña, ¿no? Que los partidos políticos, cuando están disputando, o cuando están en lo que sería una carrera electoral, lo que también hacen es pelear por establecer la agenda en los medios de comunicación, con los temas de su preferencia, los temas que le convienen, para lograr llegar al gobierno. Y la espiral de silencio, que recién les comentaba, ¿sí? La opinión pública, como aquello que puede ser expresado en público sin riesgo de sanciones, ¿sí? Se va a imponer siempre una actitud predominante. Por eso decíamos recién que a veces la sociedad, o la opinión mayoritaria de la sociedad, no va de la mano con lo que opinan muchísimos ciudadanos que forman parte de esa sociedad. ¿Cómo se fue haciendo esto mucho más complejo? Porque lo que veíamos recién
nos da determinada situación en la cual uno puede decir, bueno, los medios de comunicación y los gobiernos pueden manejar una agenda de temas, ¿sí? Recién les nombré 3, solo para ponerle ejemplos: inseguridad, reforma del Poder Judicial y pandemia. Les hablaba de lo que era la información principio del siglo pasado, que eso fue, digamos, fue evolucionando, que es la bala mágica, información inyectada, lo que transmite el medio de comunicación, lo incorporan los oyentes, pero después de la década del 70 fueron apareciendo distintos estudios y teorías que la mayoría de los comunicadores lo fueron haciendo propio, es decir, que se fueron estableciendo y que se fueron tomando para hacer los planes estratégicos de comunicación. Y tienen que ver con las diferencias individuales. ¿Sí? Esto ¿por qué decimos se hace todo más complejo? Bueno, no es tan fácil como hablábamos recién. Enviamos algo a los medios de comunicación, el medio de comunicación lo emite y listo. Con eso ya le estamos dando una información a la ciudadanía que la ciudadanía la va a recibir. Los estudios fueron advirtiendo que todos los ciudadanos incorporan esa información de manera diferente. Depende el interés de cada uno de los ciudadanos, depende la exposición selectiva a los intereses de la audiencia, ¿sí? Que los va a vincular con sus propias actitudes y valores. Depende también la percepción selectiva, que es la interpretación que se produce en función a la predisposición y los valores. Es decir, que recibo el mensaje si me interesa, ¿sí? Y luego lo interpreto, depende de los valores, ¿sí? La formación y las ideas que tenga. Y aparte lo voy a recordar o voy a tener memoria de esa información también de una manera selectiva, que va a tener que ver con mis propias opiniones. Por lo tanto, desde que el mensaje o la información sale del medio de comunicación y del gobierno hasta que llega al receptor, llega al ciudadano y lo recibe, ¿sí? Se debe matizar por todos estos filtros que estamos mencionando acá, que son 4 y que hay más, ¿sí? Simplemente menciono los que creo que son los más importantes basándome en la teoría de Festinger y también basándome en el profesor Eduardo Allegri, profesor que tuve en la universidad y que hace muchos años nos acompañaba a las distintas ciudades del país a dar el módulo de comunicación que hoy estamos dando. Vamos a pasar. ¿Qué pasa cuando seguimos en los efectos de la comunicación? ¿Y qué pasa cuando en esos filtros que veíamos recién hay interferencias? O más que interferencias, hay algún tipo de manipulación, ¿sí? Una adecuada configuración, intencional o no, ¿sí? Está subrayado intencional o no, porque a veces es por descuidos, a veces es porque no se logran hacer bien las cosas desde el gobierno o desde los medios de comunicación cuando se quiere instruir a la ciudadanía, pero a veces sí puede ser intencional. Estamos hablando de manipulación. Se generan interferencias, ¿sí? Y una parcial o total falsificación de la información, ¿sí? Hoy lo llamamos de esa manera, pero siempre existieron, son los rumores que existen desde las épocas babilónicas. Si estudiamos historia, si vamos a la época de los griegos, de los romanos, vamos a ver que esos rumores, la falsificación de la información, siempre existió. Hoy le damos un nombre moderno, ¿sí? Lo vemos mucho en las redes sociales, lo vemos en Facebook, lo vemos en WhatsApp, lo vemos en las redes que más consultamos en la actualidad, pero no dejan tener la misma estructura de los rumores que existieron en la historia de la vida política de todas las naciones y de todos los estados, ¿sí? De nuevo, hoy necesitamos darle más dinamismo a esta charla, no podemos ir a ejemplos, pero Grecia, Roma y siglo XX tenemos muchísimos ejemplos de falsificación de la información y más desde el punto de vista intencional, ¿sí? ¿Cómo se puede trabajar todo eso? Bueno, ahora en unos minutos vamos a ver una serie de consejos para trabajarlo desde el gobierno municipal, pero también a fondo y con más tiempo se pueden trabajar desde la psicología del rumor, ¿sí? Cómo lograr desarmar esas configuraciones que buscan la desinformación de la ciudadanía. Son distintas instancias. Una requiere más tiempo, la otra es mucho más inmediata, que también es importante. Ubicar segmentos, ¿sí? Ubicar segmentos este es otro efecto importante, que también lo vamos a ver en una de las recomendaciones que vamos a hablar, ¿sí?
establecer determinadas líneas de comunicación, categorías sociales, ¿sí? Y también buscar a los líderes de opinión. Hoy, de nuevo, también los llamamos influencers, pero son líderes de opinión, a veces están en el ámbito de la política y a veces pueden estar en el ámbito de la cultura, de la sociedad, pero van a servir para transmitir el mensaje y para llegar a determinados ámbitos que nos interesan. Muy bien. ¿Qué hacemos con los medios de comunicación? También para tener una mirada y entender cuál es esa mirada. ¿Qué hacemos nosotros y qué hacen los ciudadanos? ¿Sí? Los ciudadanos se informan, se identifican, se integran y también se entretienen. ¿Sí? Y cuando hablamos de que un ciudadano se gratifica, estamos hablando de que no utiliza el medio de comunicación para informarse, para buscar información, para formarse incluso, sino para gratificarse porque ese medio de comunicación es muy afín a sus ideas. La disonancia cognitiva a la que hacíamos referencia hace unos minutos. Importante también tenerlo en cuenta en comunicación. Y la verdad que no sirve de nada enojarse con alguien, enojarse con los ciudadanos, decir, ¿cómo vas a leer eso? No te das cuenta que la información... Es una de las intenciones del ciudadano cuando elige un medio de comunicación. Es la gratificación o la identificación. Y es distinto a la información. Por supuesto que nosotros, como docentes, como investigadores, como funcionarios, necesitamos acceder a los medios de comunicación para informarnos, ¿sí? Necesitamos recurrir con esa función. Ahora, no se lo podemos exigir a los ciudadanos, pero tenemos que saber que muchos ciudadanos van a los medios de comunicación para gratificarse o para identificarse, ¿sí? Hay que tenerlo muy en cuenta. Esta fase la vamos a saltear, cualquier cosa volveremos después, que son las leyes de la oratoria. No tiene mucho sentido en este contexto mencionarla, pero cualquier cosa volveremos después. Para ir repasando un poco y cerrando la parte teórica, ¿sí? Para una comunicación eficaz, ¿sí? La base que deberíamos hacer, ¿sí? Para hablar bien, para transmitir bien el mensaje. Pensar bien, analizar, así arrancamos la charla, tener algo para decir, saber de qué se habla, ¿sí? Y hablar bien supone el estudio de los temas, de la forma de pensar sobre los temas y de la forma de expresarlos. Esto es en general, ¿sí? Son consejos generales para el comunicador. Ahora, cuando vayamos al tema de la pandemia del COVID, vamos a ver cómo bajamos en esto, ¿sí? ¿Qué significa entender o saber sobre los temas, ¿no? Y hablar bien supone hablar frecuentemente. También importante cuando hablemos en unos minutos de quién es el encargado dentro del municipio para transmitir la información importante para la ciudadanía. La calidad de la sociedad depende de la calidad del acuerdo. La calidad del acuerdo depende de la calidad de la comunicación. Y la calidad de la comunicación depende de la calidad del hombre, ¿sí? A esto hicimos referencia en estos primeros minutos de la charla. Hablamos de la importancia y del pilar que es el acuerdo dentro de nuestras comunidades, ¿sí? Y para lograr ese acuerdo, la comunicación ida y vuelta entre los ciudadanos y entre el gobierno y los gobiernos municipales. Esto es un poco lo que buscamos cuando analizamos, ¿sí? La intención de ese análisis que les comentaba hoy. Así como hoy estaba todo enmarañado, todo mezclado, es tener en nuestra cabeza, tener este mapa y saber en qué ámbito vamos a estar actuando y tener en claro en qué aspectos, en qué sectores estamos actuando. Bien, hemos culminado la primera parte, que es la parte teórica. Permiso, yo no tengo visible, ahí bien. Quería ver cómo estábamos con el tiempo. 6:46. Vamos a pasar entonces, les comentaba hoy, después de esta introducción teórica, vamos a ver también rápidamente el estudio de caso, que es la crisis generada en todos los ámbitos, pero también en el ámbito de la comunicación, y que deja la comunicación en un lugar estratégico. Vamos a ver por qué. Lo vamos a utilizar como estudio de caso para la exposición de hoy. Estamos bien con el tiempo. Les decía recién de la situación estratégica en la que queda la comunicación y en los planes de comunicación, ¿sí?
para una buena implementación de las medidas de contención que se buscan en los contextos de pandemia, tanto a nivel nacional como provincial y como municipal, es imposible no recurrir a un plan de comunicación, ¿sí? A un plan de comunicación de crisis. Y para eso lo que vamos a analizar es qué genera o qué buscan generar los gobiernos locales con respecto al accionar de sus ciudadanos, a las reacciones de sus ciudadanos, cuáles son los 3 elementos o los 3 desafíos con los que se enfrentan los gobiernos locales y los comunicadores como corresponsables dentro de los gobiernos locales, y vamos a ver 10 recomendaciones, ¿sí? Que la vamos a tomar de una experta en comunicación de gobiernos locales del BID, que ha estado estudiando durante todos estos meses cuáles han sido las principales demandas de los ciudadanos de distintas ciudades de América Latina, y cuál ha sido también el accionar de los gobiernos locales. Vamos a repasar antes un poco de la historia reciente, ¿sí? La pandemia de coronavirus, en esto vamos a estar todos de acuerdo, pero vamos a ponerlo en palabras. Puso a los municipios locales ante el desafío de implementar medidas de salud pública para contener la propagación de la epidemia mediante la promoción del distanciamiento social, la obligación de trabajar desde el hogar, el cierre de escuelas, de comercios, de eventos, la restricción de actividades productivas y la implementación de cuarentenas. Esta es la realidad que se tuvieron que enfrentar todos los municipios de nuestro país, ¿sí? ¿Buscando qué objetivo? Buscando un objetivo que es un objetivo sanitario de salud. En este caso, aplanar la curva, ¿sí? Todas esas medidas de contención, lo que buscaban, ¿se acuerdan? Durante mucho tiempo, la dejamos un poco de escuchar, pero durante mucho tiempo escuchamos eso, que era aplanar la curva, especialmente desde el gobierno nacional, que absorbía las estadísticas de todo el país, ¿sí? Y establecía el aislamiento para lograr el aplanamiento de la curva. Y reducir los riesgos de saturar, que era lo que no queríamos, ¿sí? Que el sistema de salud se saturara. No había suficientes camas, no había suficientes respiradores, ¿sí? Entonces, todas las medidas iban detrás de ese objetivo. Del gobierno nacional, los gobiernos provinciales que acompañaban, y los gobiernos municipales debían ir a la cola de ese objetivo prioritario. ¿Cómo se concientizaba la población de todo esto? Bueno, a través de una estrategia, de un plan de comunicación, por supuesto. El gobierno nacional debería tener uno, los gobiernos provinciales deberían tener otro coordinado con la nación, y los municipios deberían tener el suyo propio, porque aparte son, como decimos siempre en estas charlas, la primera cara con la que se cruza el vecino, el ciudadano, ¿sí? El municipio. Y tenemos acá 3 desafíos, hablábamos recién, o elementos. 3 desafíos o elementos nuevos para los gobiernos locales. Digo, son 3 desafíos también para el comunicador, no porque sean una tarea propia del comunicador, no es que se lo tenga, no sé si vi que entre los inscritos hay personas que se dedican a la comunicación, ¿sí? No significa que se lo tienen que cargar en la mochila, y a partir de ahora ellos, porque son corresponsables de esto con el gobierno, ¿sí? ¿Cuáles son esos 3 desafíos nuevos que se dan en este contexto? Uno tiene que ver con innovar, con cambiar normas sociales, algo muy complicado y muy difícil. Y decimos que es corresponsable porque parte de una normativa, tiene que tomar una decisión el intendente, pero después hay que comunicarlo, hay que hacer que la población se acostumbre a eso, ¿sí? Y ponemos acá 2 ejemplos, los empleados que se van a tener que quedar en sus casas trabajando, y los estudiantes que van a tener que quedarse también en sus casas para tomar las clases online. Y uno puede decir, bueno, pero eso le corresponde al Ministerio de Economía, le corresponde al Ministerio de Educación, bueno, pero el que tiene que comunicar los nuevos horarios de los comercios, el que tiene que comunicar cuáles son las actividades que se restringen, los cuales no, el que tiene que comunicar en qué fase está, cómo el sistema de transporte de las ciudades se va a mover, en qué horarios, quién es el municipio en última instancia, ¿sí? Por eso decimos que parte de la mochila el comunicador municipal lo va a tener que tener. Y ahí hay que innovar, ¿sí? Todo lo que se está afrontando es nuevo. Hay que animarse y hay que ir por situaciones nuevas y aspectos nuevos sin miedo. El otro punto es el de negociar, la negociación, ¿sí? Gestionar los conflictos de intereses.
Y hoy cuando mencionábamos en el arranque de la charla, brindarle al intendente herramientas para llegar a la población, al ciudadano individualmente y también a los distintos sectores económicos, a la educación, a los sectores productivos, a los agricultores. Depende el perfil económico de cada municipio, cada uno va a tener cámaras empresariales, cámaras de profesionales, sectores de servicios. Tiene muchísimo de negociación esta etapa. Les debe haber pasado los últimos meses, ¿sí? Los que trabajan cerca del intendente, los intendentes se han cansado de recibir por carta o a nivel presencial o a través de videollamada, requerimiento de las cámaras profesionales y de las cámaras económicas pidiéndole que habilite sus actividades económicas, ¿sí? Bueno, se habiliten o no se habiliten, el responsable de tener ese vínculo, también de esa llegada, parte de la responsabilidad le corresponde a los comunicadores. Y cuando una decisión se toma o se va a tomar, ¿sí? Se tiene que hacer también a través de la comunicación del municipio, llegando a la ciudadanía con información clara y transmitiendo las decisiones que va tomando el intendente. Y por último, el control, ¿sí? También, de nuevo, compartido con otras esferas de la municipalidad. Si todas las decisiones que se toman, si las restricciones que emana el gobierno nacional y provincial no se controlan dentro de un municipio y el comunicador no ayuda a concientizar a que cada uno de los protagonistas que hay en ese municipio del sector productivo, ¿sí? Se tomen en serio las medidas, las cumplan. Si eso no se controla, nada de lo que se está haciendo tiene sentido, ¿sí? Nada tiene sentido. Cuando hablamos del control de las políticas públicas, que es la última fase, que es la que muchas veces no se hace, que es la que está la saga, que es la que muchas veces queda olvidada, bueno, acá pasa exactamente lo mismo. El control debe estar también dentro de la esfera de la comunicación, ¿sí? Y si se hace algún tipo bueno, no, allanamiento es una palabra muy, muy judicial, pero si el municipio hace controles y se clausuran comercios y se explica por qué se clausuran los comercios, la ciudadanía lo debe saber, ¿sí? Porque en este momento y en este contexto es una forma de mostrar, digamos, que las medidas tienen un sentido y que se está trabajando en serio y atrás de un objetivo. Estos son 3 elementos que motivan a que el comunicador, como corresponsable del gobierno municipal, ¿sí? Deba innovar, deba negociar y deba ayudar a lo que es el control del municipio para lograr ese objetivo principal, que sería aplanar la curva de contagios. Y vamos a repasar ahora, y ya con esto terminamos, que estamos llegando también al límite de tiempo, vamos a repasar estas 10 recomendaciones que da Romina Nicareta, del Centro de Conocimiento del Vida, a los gobiernos locales, ¿sí? ¿Y por qué dice que son muy importantes? No porque somos fanáticos acá, no somos municipalistas de los gobiernos no locales, sino por el conocimiento de las condiciones locales que tiene cada uno de los intendentes y de las dirigencias en las municipalidades, ¿sí? Y porque es el que está más cerca de los interlocutores, como mencionábamos recién. Voy a mencionar esos consejos. Primero, definir los objetivos. El gran objetivo, ya lo mencioné recién, es aplanar la curva, ¿sí? El tema es que no depende el acceso a las estadísticas y el procesamiento de la información, ¿sí? No depende de manera absoluta del municipio. Hay una curva que es nacional, hay una curva que es provincial, y después cada municipio tendrá su curva. El tema es que si hay pocos casos, uno no va a poder percibir ahí si la curva se está aplanando o no. Acá la recomendación es tener objetivos intermedios. Por ejemplo, la efectividad de la comunicación, la cantidad de eventos que se suspenden, la cantidad de comercios que vuelven a la actividad, ¿sí? Esos serían objetivos intermedios. Pero siempre un plan estratégico o un plan de comunicación debe perseguir un objetivo. Si no, lo que estamos haciendo es mediar y acercar a la población eslogans que nos baja gobierno nacional y gobierno provincial, ¿sí? No sería un plan estratégico propio, sino lo que estaríamos haciendo es transmitir información que nos llega. Si el municipio tiene su plan estratégico, y lo debería tener, debería definir el objetivo principal, que sería aplanar la curva, y objetivos intermedios que sean propios de los municipios. En segundo lugar, definir los principales receptores y canales de comunicación. Cada vez que emanamos una información o un comunicado,
tener en claro a quién se lo enviamos y a través de qué medios de comunicación. Si son los adultos mayores, si son los comerciantes, si son los adolescentes, si son estudiantes, si son los profesionales de una sociedad. Bueno, pensar cómo se hace ese comunicado, ¿sí? Hacerlo para ese segmento y después utilizar el medio de comunicación adecuado. Centralizar el manejo de las comunicaciones y establecer una clara cadena de mando, ¿sí? Yo acá pongo dos ejemplos. Un ejemplo negativo, que es lo que pasó en Brasil a nivel nacional, que tiene que haber coherencia dentro de un gobierno. En el caso de Brasil fue muy evidente, porque el presidente no estaba de acuerdo con el ex ministro de Salud. Esto pasó hace ya unos meses, ya no está más como ministro de Salud. Pero públicamente demostraban su desaveniencia. Uno tenía una idea de lo que era la pandemia, otro tenía otra idea, ¿sí? Parecería lógico u obvio decirlo, pero hay que decirlo porque, miren, acá tenemos un estado vecino muy importante donde esto no se daba. Y puede pasar también en un municipio, por supuesto, o en un gobierno provincial. Y después también tener coherencia entre los distintos niveles del gobierno, ¿sí? Pongo el ejemplo de la educación en Argentina, como ejemplo en proceso, donde el Consejo Federal de Educación dice hasta tal mes las clases no vuelven, y si vuelven van a volver con este protocolo. Las provincias acatan ese protocolo y los intendentes y los municipios también, en la medida que ellos intervengan o tengan participación en la jurisdicción educativa, puedan también acordar de una manera coherente con esas decisiones que van bajando. Ahora, esa centralidad de las comunicaciones debe tener también agilidad, ¿sí? Esa cadena de mando debe tener una agilidad, porque si uno espera, y vuelve al caso de la educación, si las provincias esperan que el gobierno nacional dé sus normativas y después cada municipio espera, en muchos casos eso se va haciendo un proceso muy lento y hay provincias que les urge volver a dar clases, ¿sí? Hoy, antes de la charla, hablábamos con algunos compañeros de que las realidades son distintas en todas las provincias, entonces ahí debe tener también un componente de agilidad en cada uno de los niveles, siempre y cuando no vaya, por supuesto, en contra del nivel superior de gobierno. Definir los principales portavoces y coordinar sus mensajes, si es el director de prensa o es el secretario de gobierno, ¿sí? Pero definirlos, decir quiénes están habilitados porque están capacitados para hablar, y quiénes no deberían hablar de manera directa con los medios, y mantener la coherencia en el mensaje, ¿sí? En este caso, si se elige a un portavoz, bueno, que sea una voz fidedigna y una voz autorizada, y también representativa. Esto se puede hacer al inicio del periodo, se debería haber hecho, o se debería hacer y lograr mantenerlo. Producir y promover contenidos basados en fuentes confiables, y en esta situación aparece el rol de los médicos, de los sanitaristas, de los epidemiólogos, ¿sí? Se imaginarán que no podemos dar determinadas informaciones. Bueno, estamos cansados de ver en televisión los médicos, ¿sí? Los gobiernos nacionales, provinciales tienen sus asesores médicos, y en el caso de los comunicadores, en esta circunstancia debemos tener constantemente una fuente de consulta que nos diga si lo que estamos diciendo, lo que vamos a comunicar está bien, ¿sí? Para no meter la pata, porque es un tema muy sensible, porque algo que puede comunicar un municipio puede tener consecuencias muy negativas si no lo hacemos en este caso con una base científica, ¿sí? No es cualquier tema, no estamos comunicando la inauguración de la plaza, sino que estamos comunicando cómo la ciudadanía debe protegerse de una epidemia. Por esa razón debemos tener, depende del nivel de gobierno, si es una ciudad importante, debemos tener al señor infectólogo sentado todo el día dentro del municipio. Si es un municipio más pequeño, en el teléfono el contacto, como primer contacto, cada vez que saquemos un comunicado, ¿sí? Mandárselo y preguntarle, ¿está bien? ¿Estamos comunicando bien? ¿Se entiende? Utilizar formato claro, lenguaje y tono apropiados, dependerá el segmento, ¿sí? Y también pensando en la información, de nuevo, que estamos transmitiendo a la población, no es un evento cultural, es algo que genera mucha expectativa en los ciudadanos, genera miedo, genera distintos bloqueos, tenemos que tener eso en cuenta. Por eso el punto 7 habla de comunicar en forma calma, asertiva, clara y frecuente, ¿sí? Si ya de por sí la ciudadanía está en una situación expectante y de miedo por la pandemia,
más importante incluso de lo que uno va a decir, es cómo lo está diciendo, ¿sí? No generar miedo. Muchas veces a nivel nacional se tiene claro, a nivel provincial también, tendrá que ver, supongo, con la cantidad de asesores, ¿no?, que hay, que cada vez que van a salir a las ruedas de prensa le dicen esto, le dicen aquello, pero a veces en los municipios no se cuenta con tantos asesores. Y ahí es donde aparece determinadas incongruencias en la transmisión del mensaje, ¿sí? No solo cómo se transmite, no solo lo que se transmite, sino cómo se transmite. Que se transmite de una forma positiva. Muchas de las medidas no son muy populares. Entonces, se tienen que comunicar mostrando a futuro una esperanza, una luz, ¿sí? Se tiene que comunicar de manera positiva. Uno tiene que lograr persuadir, como decíamos hoy, a la población de que todo ese esfuerzo va a tener un sentido. Punto número 8. Ya nos quedan 3, manejar las expectativas y la ansiedad de los ciudadanos. Muy relacionada con lo que hablábamos recién. Y si cometemos equivocaciones acá, podemos generar desde consumos desmedidos de determinados productos, cuando arrancamos todo esto, ya hace 3, 4 meses, ¿no?, determinados productos que escaseaban, que la gente iba y creían que eran absolutamente necesarios. En algunos países, no sé si pasó tanto en Argentina, pero de repente la población se volcaba y desabastecida de productos que no tenía sentido. Lo mismo con lo que tiene que ver con reuniones sociales ante desconfinamiento, ¿sí? Las reacciones de, bueno, a partir de la semana que viene se va, y ya, digamos, uno va jugando con las expectativas. Hay que tener siempre en cuenta esas situaciones que se pueden llegar a generar, ¿sí? Hablábamos hoy, conocer para prever. Por eso es importante medir el pulso de la población, ver cómo está la temperatura en general de la ciudadanía. Identificar obstáculos y actuar en consecuencia. Y esto, regla común para la mayoría de los municipios de América del Sur también, ¿sí? Sabemos de la inestabilidad económica, la debilidad económica de muchísimas poblaciones, del trabajo informal. Tal vez en otros países es mucho más complicado que en nuestro país, que en Argentina. Por lo tanto, las medidas restrictivas vinculadas a lo productivo y a lo económico deben ir acompañadas de ayudas, de un acompañamiento en lo social, ¿sí? Para esos núcleos de población que no tienen forma de ejercer su trabajo y tener ingresos. Todas estas medidas deben ser acompañadas de una estrategia de comunicación y de los contenidos, ¿sí? Hay algunas, como decíamos recién, lo que tiene que ver con la asistencia le corresponderá al nivel federal de gobierno, ¿sí? Y los gobiernos locales se encargarán de otro tipo de asistencia a esos núcleos de población más complicados con la cuarentena, con la pandemia, como puede ser los bolsones de comida o otro tipo de políticas que se establezcan. Y por último, no en último lugar, porque es importante, por último, coordinar acciones. Esto sí es importante en muchísimos municipios que cuentan con gran cantidad de asociaciones intermedias, coordinar acciones con medios de prensa y con ONGs. Con los medios de prensa para comunicar de manera asociada, ¿sí? Va más allá de convocar a los medios de comunicación de la ciudad a la oficina de prensa y pasarle un comunicado, sino acordar estrategias conjuntas de comunicación. Esto, como dicen muchos, es algo que nos afecta a todos. Entonces tiene que haber acuerdos comunes y debería haber, ¿sí? No es algo que hay que imponerlo, pero debería haber una asociación entre los medios de comunicación y el gobierno, convocada por el gobierno, para comunicar de manera conjunta. Y también el gobierno debería salir a buscar, como hablábamos hoy, a los líderes de comunicación y a los influencers. ¿Por qué? Porque de esa manera estaría abordando y llegando a todos los sectores de la población, adultos mayores, adolescentes, profesionales. No debería dejar ningún canal, ningún medio de llegada a la ciudadanía. Y para cerrar, terminamos y tener los 10 consejos o esos 10 puntos importantes a tener en cuenta. También me parecía muy oportuno recurrir a Tony Puig, ¿sí? Porque tiene que ver con esta ida y vuelta entre los gobiernos, muy oportuno en este momento. Mantener la comunicación, les decía hoy, no ser simplemente un mediador de eslogan del gobierno provincial y nacional,
sino mantener la identidad y la cercanía con el ciudadano, ¿sí? ¿Qué dice Tony Puig? Comunicamos cómo somos, cómo queremos ser y cómo queremos que sean la ciudad y el mundo. Comunicamos con singularidad, habla de las ciudades, para que los ciudadanos crean en la marca, en la ciudad y la vida que nos presenta, traza y consigue. Comunicamos en complicidad con los ciudadanos. Esa última parte me encanta, ¿sí? Porque ahí los está haciendo parte a los ciudadanos de cómo un municipio comunica el estilo de vida que quiere para su ciudad. Bueno, ahí tienen el correo, ¿sí? Que les comentaba hoy, tomen nota, así podemos seguir la comunicación. Abrimos. Si hay Muchas preguntas, gracias, Enzo. Vamos a leer algunas preguntas que tenemos del público presente del día de hoy. La primera pregunta dice: ¿cómo hacen los gobiernos locales para comunicar información sobre las personas contagiadas con COVID sin generar una condena social o una caza de brujas, algo que puede suceder en ciudades pequeñas? bien, hay normativas al respecto. He visto, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los protocolos a nivel educativo. Hay que preservar la identidad de las personas que han tenido ese positivo, ¿sí? Es lo mismo que sería en una circunstancia normal con la identidad de una persona que está en un centro médico. El municipio no puede salir a difundir el nombre de esa persona. Debe tomar todos los recaudos necesarios para aislar, para buscar los contactos que tuvo. Puede hacer todo eso. La identidad de la persona no se puede difundir, que es lo que reclaman muchas veces en los medios de comunicación, ¿no? Lo que reclaman los lectores. Den el nombre, preguntan. Y sí, la casa de brujas, en ciudades chicas, pueblos y ciudades intermedias, ¿eh? Den el nombre, así y los quieren ir a linchar. No, sería una barbaridad. El municipio debe actuar con el eje sanitario, digamos, cuando esa persona entra al nosocomio, al centro médico, se debe empezar a rastrear sus contactos, pero la identidad se tiene que preservar. Digo, lo mismo pasa ahora con los protocolos educativos. En el caso de que se detecta en un colegio, se detecte cuando vuelvan las clases, un alumno que tenga, lo mismo. Imagínense que todas las familias van a preguntar, bueno, se cerró el colegio, cerró el curso, ¿quién es el nombre? Es claro, la identidad se preserva, se toman todas las medidas, ¿sí? Para ir generando un cinturón de aislamiento y para ir generando seguridad. Y bueno, se las contactará y se les realizará los hisopados correspondientes. Eso, perdón, Hernán. Y eso es lo que tiene que comunicar eso, a pesar, digamos, de la insistencia de la ciudadanía, eso sería lo que debería comunicar el intendente. Son esas situaciones complejas, ¿sí? Pero es lo que se debe hacer, ¿sí? Ese es el límite con respecto a la información y a la identidad de la persona que esté infectada con el virus. La siguiente pregunta dice: ¿qué instrumentos de comunicación entre el gobierno y los ciudadanos son los más utilizados y o efectivos? Bueno, yo menciono uno que es general, ¿sí? Que tal vez sería uno intermedio hoy. Tenemos por un lado los medios tradicionales de comunicación, radios, diarios, televisión, y tenemos por un lado las redes sociales, todo lo que tiene que ver con Internet y lo más nuevo. Creo que no por buscar algo que sea intermedio, pero creo que si hoy tenemos que recurrir al requerimiento de servicios municipales, deberíamos ir a una página de Internet sólida del municipio de donde concentre los servicios que el municipio está brindando, ¿sí? Porque lo que tiene que ver con las redes sociales, son muchísimos canales, son muy útiles, tiene que recurrir a todas, pero siempre vamos a ir a segmentos específicos. Y no todas las redes nos permiten acceder a un servicio, a pedir, a hacer un reclamo, a bajar un formulario, a cargar datos. Una buena página de Internet, sí. Y hoy se aprecia muy bien como muchos municipios, no solo en Argentina, sino en América Latina, reaccionaron a través de sus páginas de Internet, adecuándolas para que los ciudadanos no tuvieran que ir
al municipio. En algunos casos directamente no podían ir al municipio, en otros casos los municipios fueron abriendo algunas oficinas, pero hay determinados gobiernos que reaccionaron muy rápido, rediseñaron sus páginas, ¿sí? Con aspectos muy visuales, son todos servicios a los que se puede acceder. Todos los servicios municipales desde la plataforma de Internet. Todo lo demás, dentro de lo que es el plan, y no a lo loco, digamos, de utilizar, sino dentro de lo que es un esquema de un plan, debería utilizarse los medios tradicionales y también las redes sociales, porque es la forma de llegar a todos los ciudadanos, y se necesita llegar a todos los ciudadanos. Uno puede decir, bueno, la radio, yo mencioné la radio, alguno capaz que me puede decir de alguna de las ciudades intermedias o grandes, en esta ciudad la radio no la escucha nadie. Bueno, en el interior del país hay muchos pueblos o ciudades más pequeñas donde es fundamental, en un campo, en una situación rural, se escucha un peón rural, escuchan solo la radio. Entonces, no hay que dejar ninguna de lado. Bien, la siguiente pregunta dice así. En el contexto actual, la frase quédate en casa, más allá de causar posibles molestias a la población por el hartazgo de esta situación, no estaría surtiendo el efecto esperado o deseado, dado que uno observa que la circulación no cesa. ¿No debería la comunicación comenzar con alguna frase tipo salí de forma responsable, cumplí con las normas de distanciamiento o algo similar? Sí, por supuesto. Esto es una opinión, ¿no? No es que... creo que el primer mes, a nivel general para nuestro país, quédate en casa, anduvo, era una idea general, ¿sí? Después eso se tiene que ir reemplazando. Hoy hablaba. Después cada municipio tiene que ver cómo lo baja a su realidad. Por eso hablamos de los influencers locales y de la idiosincrasia de cada ciudad, ¿sí? Habrá lugares donde es mucho más fácil que los ciudadanos se queden, pienso en alguna Gobernador Gregores en medio de Santa Cruz, ¿no? Por la circunstancia climática, no es lo mismo ahí que en Misiones, en Posadas, decir quédate en casa. Entonces, por supuesto que uno ahí lo tiene que ir acompañando, viendo el momento, cómo avanza, y se tiene que ir reemplazando. Lo que sirve para un momento inicial de una situación crítica, seguramente pierda valor a medida que eso avance. Entonces, o se cambia el eslogan, o se lo refuerza, o se busca otro modelo para canalizarlo, ¿sí? La siguiente pregunta dice, ¿debe haber un control de la comunicación? ¿Un control de la comunicación dentro del municipio sería? Sí. No lo aclaró la pregunta. Si hay un control, es ir viendo para mantener la coherencia. Si hablamos de un plan estratégico, se designa un vocero, y hablamos de que son cuestiones sensibles las que se van a comunicar, ¿sí? Que no es ¿cuál puede ser la consecuencia negativa de no comunicar bien una serie de inauguraciones en un municipio? Bueno, no aprovechar las obras que va concretando una gestión, entonces capaz que eso baja un punto más, un punto menos en una intención de voto. Eso sería la consecuencia. Bueno, acá comunicar mal tiene una consecuencia importante, que es que la población se contagie, ¿sí? O que la población termine perdiendo sus empleos porque no pudo acceder a un beneficio o a un subsidio que venía del gobierno provincial. Entonces estamos hablando de cuestiones complicadas. El control pasa por revisar que tenga una coherencia y que se comunique bien, y que no salga cualquiera del municipio a decir lo que se le antoje, sino de que haya personas que estén autorizadas y de que se trabaje en equipo y de que se consulte con los especialistas, ya sea el tema sanitario o el tema económico. Siguiente pregunta, dice, ¿cómo trabajar con una comunidad apática que no escucha? Bueno, complicado. Recién hablábamos de que uno de los desafíos era innovar, ¿sí? En una circunstancia así. Bueno, ahí es donde hay que innovar. Se le tiene que encontrar la vuelta. Se pondrá un cartel LED en el principal punto de acceso público de la ciudad. Si es que no existe,
Alguno me mata. Me escucha alguno y me dice, me pones un cartel LED en este lugar, al lado de la cordillera y te matamos. Pero digo, buscar recursos que en ese lugar tal vez no sean los tradicionales. Ahí es donde lo que no se puede dejar de hacer es de informar, digamos, lo que hay que informar con eficacia. Uno puede decir, bueno, la verdad que acá no me van a escuchar, no hago nada. O mando unos folletos y, de nuevo, pensaba hace un tiempo el tema de los folletos. Uno puede decir, bueno, el folleto quedó en la historia. Vamos con las redes sociales y pero había municipios que no estaban preparados para lo que tiene que ver con, por ejemplo, el cobro de impuestos. A mí me llamó mucho la atención, incluso dentro del contexto de las provincias, ¿no? De la provincia de Buenos Aires, que fue lenta la reacción con respecto a lo que tenía que ver con la parte fiscal, la parte de recaudación de impuestos, y también pasó en muchos municipios. Y ahí había que recurrir a todo, porque se cerraban las tesorerías municipales, las cajas para pagar los impuestos, pero el municipio necesitaba seguir cobrando. Y algunos hicieron la plancha, ya digo, municipios, gobiernos provinciales. Ahí había que salir con redes sociales, había que salir con radio, con televisión, y con el folleto, con el impuesto, diciendo, señor contribuyente, usted no puede pagar los impuestos en el banco, ni en el pago fácil, pero tiene estos canales para pagar los impuestos, ¿sí? Y eso a través de un folleto. Y lo podía hacer UARBA en la provincia de Buenos Aires, o las agencias de recaudación en las provincias, o los municipios. Ahí donde había que salir a reaccionar. ¿Por qué? La apatía, si la población es apática para protegerse por una cuestión de salud, imagínense para pagar los impuestos. O sea, no le van a golpear la puerta al intendente para decirle cómo hacemos para pagar la tasa de alumbrado. Ahí hay que salir a buscar, ¿sí? Digamos, tiene que ser proactiva. La comunicación en ese sentido tiene que ser proactiva. Última pregunta y terminamos por hoy. La pregunta dice así: ¿qué estrategias recomendás para que los gobernantes logren que los medios masivos acompañen desde la comunicación a la gestión cuando se trabaja en temas de mediano o largo plazo que no pueden ofrecer resultados de manera inmediata? ¿Cómo se construye y se transmite esa paciencia? ¿Corresponde apelar a la corresponsabilidad o es muy ingenuo? No, corresponde. Alguno va a pensar con pauta, ¿no? Sí, pero con pauta y sentándose con los dueños de los medios de comunicación, con las dos cosas. Porque aparte sabemos que muchos medios de comunicación, capaz que algunos, pero los que trabajan en los municipios con los medios, deben estar pensando ahora. Este diario, nosotros le hacemos la pauta, le ponemos los números anuales del municipio, y así todo, cuando tenemos un problema, no nos ayudan. Bueno, es sentándose, otro desafío que hablamos ahí, negociando, sentándose, acompañándose. Muchos de esos medios, de los medios tradicionales, ¿sí? Trabajan con las famosas pautas oficiales, pero también es sentándose con los dueños de los medios de comunicación y teniendo una buena relación con los periodistas, ¿sí? Aquellos municipios donde el intendente está peleado con el medio más histórico, y bueno, es un capricho, hay que romper ese bloqueo, y pasa, lo digo porque no es un municipio, pasa en la mitad de los municipios del país, que el intendente, capaz que está de hace 2 o 3 mandatos, está peleado con el dueño del medio, entonces mantienen una relación a distancia. Más en una circunstancia así. Pero una cosa es que el medio debe ser independiente, eso está claro, eso está clarísimo, pero tiene que haber un ida y vuelta, tiene que haber una relación, el intendente tiene que hablar con todos los periodistas, habrá algunos que les guste más que otros, pero tiene que hablar con todos, y su director de prensa ni hablar, digamos. Debe tener una comunicación constante con todos, porque en una situación como esta se necesita recurrir a todos los medios. Y mientras más en conjunto sea, por eso hablábamos de, Romina Nicareta hablaba de este concepto de asociarse. Asociarse, y sí, es eso, es estar en la mesa, que el director de prensa, que el responsable de prensa, también pueda establecer un acuerdo con los periodistas, de la radio opositora, de la radio radical o peronista, o del PRO histórica, decir, muchachos, estas cuestiones que tienen que ver con la salud y con la protección, y con aplanar la curva, hagamos un acuerdo, ¿sí? Esto vamos a tratar de ir todos por este camino. Bueno, hay que trabajarlo. Será más arduo en algunos lugares que en otros, pero hay que intentarlo y hay que trabajarlo. Bueno,
eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias, Enzo, por la exposición. Ha sido muy clara. Hay muchas felicitaciones que están llegando por lo que ha sido la charla. De todas formas, les recordamos a todos que el último encuentro, que va a ser con todos los expositores juntos, ahí pueden volver a hacer preguntas, o sea, si hay alguna duda o inquietud que haya quedado, la pueden canalizar por ese medio ese día en esa charla donde van a volver a estar todos los oradores. Nos despedimos ahora, ya pueden empezar a desconectarse. Les recordamos que la próxima charla será el día martes a las 6 de la tarde, donde escucharemos al señor Andrés Ombrosi sobre un tema que creo que nos puede interesar a todos en los municipios hoy en día, que es el tema del emprendedurismo. Así que los esperamos el martes que viene. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.